Rosa María Cadena de Pardillo. Buenas tardes, ¿cómo están? Felices Pascuas de Resurrección. Estamos felices, estamos celebrando, como decía la alabanza, estamos de fiesta, porque gracias a Dios por la cruz, ¿verdad? Porque ahí pagó nuestros pecados el Señor Jesucristo. Fue el precio tan alto que tuvo que pagar, pero gracias a Dios que no se quedó en la cruz. Gracias a Dios que resucitó y que está vivo, y que si Él resucitó, nosotros estamos segurísimos que resucitaremos con Él, que tenemos esa esperanza bienaventurada, y eso es lo que nos mantiene, que algún día estaremos también en su presencia, viviendo para siempre con Él. Y eso es un poquito lo que queremos hablar de este día de resurrección, a ver qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a levantar una oración, que el Señor nos ayude para poner todo lo que su corazón quiere decirnos en esta tarde. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que no estamos por costumbre ni por obligación. Estamos porque anhelamos de ti, queremos oír de ti, queremos ser confrontados con tu palabra, queremos ser retados para poder crecer y madurar en fe, conocerte más, en fin, que nuestra vida crezca y se asemeje cada vez más a los altos estándares que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque nos has dado el poder de tu Santo Espíritu para lograrlo y la guianza de tu palabra, así que no tenemos excusa por lo cual no podré hacerlo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer entonces el Evangelio de Marcos, que es a donde se está narrado un poco acerca de esta resurrección del Señor. Marcos capítulo 16, y vamos a leer desde el 9 hasta el 14. Dice así la palabra: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La resurrección de Jesús es un hecho contundente, es la base de nuestra fe cristiana. Todas las demás religiones tienen el deseo de trascender. Todos saben que tenemos un espíritu, que tenemos un alma que es eterna, pero quisieran trascender, y muchas veces lo hacen de manera religiosa, con sus iniciados, con sus maestros, pero todos ellos están en una tumba. Solo Jesús, el Hijo de Dios, probó que era quién era y que era el Hijo de Dios, porque ni la tumba ni el sepulcro pudieron retenerlo, sino que al tercer día, como había dicho, resucitó. Y eso es la victoria tan grande, y es la base fundamental de nuestra fe cristiana. Pero aquí en esta lectura que tuvimos, tenemos 3 veces, hay una palabra que tenemos que cuidar mucho en nuestro corazón, en nuestra vida, porque precisamente eso es lo que nos impide que podamos vivir la vida cristiana, que podamos adueñarnos de las promesas de Dios, que podamos vivir y recibir tantas promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Lo han notado ahí? 3 veces lo repite en esta pequeña porción. Y dice que ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, ¿qué dijeron? No le creyeron. No le creyeron. Y dice después, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y dice la escritura, y ni aún a ellos le creyeron.
Después Jesús mismo. Finalmente, dice, se les apareció Jesús a los 11 mismos, ya no María, ya no los otros discípulos, ahora Jesús mismo. Y dice, se les apareció estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Qué tremendo, ¿no? El no creer. Tenemos que cuidar eso mucho en nuestras vidas, porque eso es lo único que nos va a impedir vivir las promesas de Dios, tomarlas en nuestras vidas y hacerlas nuestras. Por eso vamos a ver qué nos está enseñando el Señor en esta tarde por medio de esta porción de su resurrección. Pero antes quiero empezar esto para ubicarnos un poco, porque muchas veces nos pasa esto mismo, que esta ilustración que les voy a decir. Esta ilustración la leí en un libro del señor Tony Campolo, que es un escritor cristiano, y él decía acerca de un predicador que acababa de salir de un seminario bíblico, y como todo predicador que acaba de salir del seminario ya cree que ya está apto y listo para luego sacarse 10 en todo, ¿verdad? Entonces dice que tenía su primer sermón y ahí estaba frente a su maestro dando su sermón perfecto de 7 puntos con todas sus ilustraciones de vidas, y terminó y se sintió pues muy bien de que pues había hecho lo correcto. Según él se calificaba de 10, ¿no? Entonces su maestro, viejo predicador, al fin se levantó y tomó el lugar. Hablaba precisamente de este tema de la resurrección, y lo único que empezó a decir él es viernes, pero el domingo viene, hablando precisamente de esa resurrección. Y cada vez que decía esto y lo repetía, pero la unción de Dios fue tan grande y fue bajando, porque para el predicador cada vez que lo decía significaba todo lo que Jesús había hecho en ese tiempo, que aparentemente estaba en la tumba, estaba dando la victoria sobre Satanás y sobre todo lo que hizo por nuestros pecados Jesús cuando estaba en esa tumba. Y entonces este predicador nada más empezó a decir eso, y bueno, la unción de Dios bajó, y era una cosa maravillosa de saber que hay tiempos difíciles, pero tenemos que esperar los tiempos buenos, porque sí, a lo mejor estamos igual nosotros, a lo mejor estamos pensando como los discípulos pensaron. Quiero tomar esta ilustración desde ese punto de vista. A lo mejor estamos todos en viernes todavía, viendo solamente al Cristo crucificado. Pareciera que a lo mejor ya todo había terminado. ¿Qué pasó con los discípulos? Parece que ellos nada más vieron a ese Cristo crucificado, y yo creo que es la estrategia del enemigo, la obra del enemigo, que quiere cada vez que estemos en problemas, en crisis, sobre todo en donde no vemos salida, en donde vemos todo oscuro, en donde vemos ya todo terminal, como muerto, como estos discípulos decían, ¿verdad? Nuestra tendencia es a ver los problemas, a ver las crisis, a ver la situación y no acordarnos del Señor, que al fin y al cabo eso fue lo que pasó con los discípulos. Así que ellos estaban nada más viendo que se había acabado todo. Todos estaban tristes, nos dice aquí que estaban tristes, llorando. Incluso cuando iba Jesús mismo con uno de ellos, que nos lo narra Lucas, decía Jesús: ¿qué pasó y por qué están tristes? ¿Qué no sabes lo que pasó de un Jesús, Cristo Jesús, que dijo que iba a estar con nosotros, pero ahora ya hace 3 días que está muerto? O sea, se les había olvidado todo lo que Jesús les había dicho. Jesús les dijo: voy a ir a Jerusalén, es necesario que vaya, me van a apresar, van a crucificarme, pero al 3er día voy a resucitar. Es necesario que vaya, que muera, y al 3er día voy a resucitar. Fíjate, 7 veces por lo menos en el Evangelio de Mateo dice que les dijo Jesús a sus discípulos que él iba a resucitar. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué los discípulos están aquí? Todos sus sueños se acabaron. No, ya está en la tumba, muerto, ya no hay nada que hacer. Se les había olvidado todo. Incluso fue tan grande, fíjate, su falta de fe, porque al fin y al cabo nos dice Marcos que fue el problema, que se les olvidó hasta el llamado que les había dado el Señor.
Qué tremendo, a veces se nos olvida aún que somos hijos de Dios por las pruebas, por las circunstancias adversas. Así les pasó a los discípulos, se les había olvidado que el llamado que tenían era nacer pescadores de hombres. Así les dijo Jesús: dejen sus redes, ahora les voy a hacer pescadores de hombres. Pues todo ese llamado mismo de la boca de Jesús se les había olvidado. ¿Y sabe qué es lo que pasaron? Dice que los discípulos, ¿qué cree que hicieron? Se fueron a pescar, se fueron atrás al camino antiguo. Y muchas veces es la estrategia del enemigo que quiere hacer que mejor estaba antes, que nos volvamos atrás, que mejor vamos a las antiguas formas de ser, a las religiones, al tener algo que pueda yo tocar, ¿no? A veces se nos olvida las grandes promesas que Dios nos ha dado. Gracias a Dios que los discípulos no pescaron nada, ¿verdad? Porque si no, santo Dios, a lo mejor se quedan ahí, porque no era el lugar. Tu lugar ya no es atrás, tu lugar ya no es que te vuelvas atrás. Dios te ha dado un llamado y tienes que seguir adelante. Lo único que tienes que hacer es no olvidarte, porque los discípulos estaban así, tristes, llorando, pensando que todo había acabado, porque se les olvidó las promesas que Dios le había dado. Mis queridos, esta Biblia es la palabra de Dios. Y si no la tomas tú y la haces tuya, el enemigo viene y te la roba. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Ellos la habían tenido nada más aquí en su mente, pero no la habían bajado a su corazón. Hasta mucho después, ¿verdad? Tú puedes ver el libro de los Hechos, que gracias a Dios, ya que les certificó y les dio bien claras que Él había resucitado. Ese fue el tema principal de toda su predicación. En el libro de los Hechos lo puede ver. Predicamos a Cristo y a este que resucitó de los muertos. Se me presenta, Pablo decía, que me están preguntando acerca de si los muertos resucitan. Todo eso era una certeza ya tan grande, pero mientras tuvieron que aprender, como nosotros también tenemos que aprender. Pero fíjate, yo espero que lo busques allá en el libro de Mateo. 7 veces Jesús les dice que iba a resucitar. ¿Y qué pasó? No le creyeron. No dice que se les olvidó, dice que no le creyeron. Qué tremendo. Esa es la razón principal por la cual a veces estamos tristes, estamos desesperados. ¿Por qué? Porque la fe es el ingrediente indispensable para que esta palabra de Dios resulte en nuestras vidas, para que esta palabra de Dios se haga carne en nosotros, para que esta palabra de Dios funcione. Cuando te agarras a ella, te tomas de ella firmemente, y esa es tu certeza y esa es tu demostración de lo que Dios te ha dicho. Cuando tú haces eso, no hay cosa que no se te pueda resolver. Pero desgraciadamente a veces se nos olvida. Desgraciadamente, cuando no creemos la palabra, nada más la tenemos en la mente, se nos roba tan fácil. Claro, tenemos que probarla, porque precisamente para saber si está en el corazón, Dios tiene que saber si tú le crees a Él o si nada más estás teniendo un asentimiento mental, como dice el señor Kenyon, nada más algo en la mente y nada en el corazón. Y muchas veces hay gente que quiere la palabra y la repite y la repite, y aunque la repitas 1000 veces, si no la tienes en el corazón, de nada que la repitas, será una repetición y repetición vana. Porque si no la crees, si no le pones el ingrediente de la fe, será como los mantras o como pasar las bolitas de los maometanos o como lo que tú quieras. Pero cuando tú le pones la fe, el ingrediente indispensable para vivificar la palabra de Dios, entonces ahí sí hace la diferencia. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué será tan difícil creerle a Dios? ¿Y por qué tan fácil creerle a los hombres? Creer a las circunstancias. Nosotros tenemos fe, ya estamos diciendo que Dios es nuestro Padre y que Él es nuestro proveedor, y en la quincena nos las retardan tantito y mi madre, se nos fue la fe. Luego creemos las circunstancias, luego creemos los problemas. ¿Por qué es tan fácil que creamos? Te da el médico un diagnóstico y luego lo crees. Ya te ves en la cama, ya te ves en el ataúd casi, en lugar de tomar la palabra de Dios. ¿Por qué es tan fácil creer al hombre? ¿Sabes por qué? Porque venimos de ese mundo.
Antes, cuando no conocíamos a Jesús, cuando no habíamos nacido de nuevo, en ese mundo era en que nos movíamos. Lo que tocábamos, lo que veíamos, lo que gustábamos, todos nuestros sentidos, era lo único que para nosotros lo considerábamos real, lo que considerábamos que era auténtico, o si acaso lo que nuestra mente nos decía que era la razón. Pero era un conocimiento muy pobre, porque sabemos que los sentidos se pueden distorsionar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que tenemos que entender que al entrar a Jesús, al venir y aceptar a Jesús, al entrar al reino de los cielos, nos movemos en un ambiente, en un nivel diferente, donde los sentidos ya no es la razón, no es lo último, sino es la fe, es la palabra de Dios. Así sea todas las circunstancias y las evidencias que sean, cuando entramos al reino de Dios, esta es la palabra, esta es mi realidad, esta es mi verdad. Y entonces cuando yo me aferro a ella, cuando yo me tomo de ella, es cuando da resultado en nuestras vidas. No se preocupen, todos estamos igual y estamos aprendiendo, y por eso Dios nos expone para que crezcamos y para que no confiemos tanto en nuestros sentidos, sino en la fe de Dios. A veces la fe natural no sirve. A veces mucha gente, no, sobre todo las hermanitas viejitas, no, tienen fe en su doctor, ¿no? Y dicen, yo nada más veo al doctor y ya me siento bien. No, aún en esa fe natural, porque es una fe natural, da resultado. Ahora te imaginas en la fe en el Hijo de Dios, en la fe en Dios y en lo que Dios ha dado y en lo que Dios ha hecho, que Él avaló esta palabra con la sangre preciosa de Jesucristo. Toda palabra es inspirada por Dios y útil. Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces necesitamos aprender, y por eso Dios nos tiene aquí, para que crezcamos en fe, para que no nos pase lo que los discípulos, como ellos también tuvieron que creer. Ellos tuvieron que aprender, al igual que nosotros tenemos que aprender a entrar en esta nueva dimensión, a creer no nada más en nuestros sentidos, sino en la fe. ¿Te acuerdas de Tomás? Todos ya sabemos que dice Tomás, luego es el incrédulo, ¿verdad? Porque ya lo sabemos. ¿Te acuerdas de Tomás? ¿Qué dijo? Tremendo, ¿no? Fíjate lo que dijo. Ya los demás discípulos habían visto a Jesús y le dijeron, hemos visto a Jesús. El Señor, no, yo no creo. Ese sí que era incrédulo, pero de hueso colorado. ¿Qué dijo Tomás? Fíjate lo que dijo. Si no veo en sus manos las señales de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Qué bárbaro, esto sí quería certificación tras certificación y tras certificación. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos estaremos aquí? ¿Cuántos Tomás habrá aquí? Espero que entiendas esto. Fíjate lo que le dijo Jesús. 8 días después, Jesús llegó donde estaban todos reunidos, ahora sí todos los discípulos, y ahora sí estaba ahí Tomás. Y sabes que Jesús es tan maravilloso, no le condenó, le dije, tú quítate, tú descalificado. No, ni siquiera le regañó, nada más le dijo algo tremendo. No lo condenó por su falta de fe, sino lo invitó. Le dijo, ándale, ven, cerciórate tú mismo, aquí están mis manos, aquí está mi costado. ¿Te imaginas cómo se sentiría Tomás? Yo no sé si las metió o no, me imagino que ya con eso tuvo más que suficiente, ¿no? Él le dijo, cerciórate, mete tu mano. Pero Jesús dijo algo importantísimo, no nada más para Tomás, sino para todos nosotros el día de hoy, si queremos ver la mano de Dios moverse en nuestras vidas. ¿Quieres ver la mano de Dios moverse en tu vida? ¿La quieres ver? ¿Quieres que haga cosas tremendas y maravillosas en tu vida? Bueno, una aquí está, por lo menos es mi fan. ¿Quieres? Es que necesitamos vivir, esto es para nosotros, para todos nosotros. Entonces, si quieres, necesitas oír esto que le dijo Jesús a Tomás. Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Mete tu mano, pero no seas incrédulo, sino creyente.
En el Juan 20:29 le dice algo muy importante también. Juan 20:29. Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ya sabemos el significado de bienaventurado. 1000 veces feliz, 1000 veces feliz, Tomás, los que antes de ver las evidencias creen. ¿Sabes por qué? ¿Por qué quiere Dios que creas antes? Porque Él te quiere librar de preocupaciones, de dolores, de angustias, de enfermedades y de un sinfín de problemas. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos los problemas sin fe? Luego los recibimos, luego nos enfermamos, nos desesperamos, nos enojamos, y todo eso lo repercute todo nuestro organismo, porque no tomamos primero la fe. Bueno, eso es lo que dice usted, pero vamos a ver qué dice Dios. Que el jefe te quiere correr, bueno, eso es lo que dice usted, pero voy a ver lo que dice Dios, porque yo no me rijo por las leyes del mundo, sino por Dios. Qué diferente sería si nada más poner ese alto. Ay, nuestro cuerpo, nuestro estómago dice: ay, gracias a Dios. Nuestro colon y intestino dice: bendito sea Dios. Porque todo se lo damos, y eso es lo que quiere el Señor, evitarnos. Que no suframos, que no nos enfermemos, que tomemos la fe como un estandarte, como una defensa, para que no los recibas. Por eso le dice a Tomás: bienaventurados los que sin ver creen, porque van a salvarse de 1000 cosas y de 1000 problemas que yo quiero evitarles. El Señor Jesucristo, con su muerte, nos dejó una herencia tremenda. Todos los que mueren dejan herencia. Entonces Jesucristo no era la excepción, dejó una herencia tremenda. Pero esta herencia la tenemos que hacer nuestra por la fe. Pero fíjate nada más, por medio de la resurrección de Jesucristo nos da todo el beneficio para poder tomarla de la manera más fácil, porque Él nos los dice que ya nos los dio, que Él la ganó por nosotros y que ya es nuestra. Así que por eso necesitamos, tan importante, necesitamos la fe, el creer con fe, porque eso es lo que nos da la ayuda en nuestras vidas. Vamos a ver cómo esa fe necesitas ser fuerte. Esa herencia es grande. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9, nos dice qué clase de herencia es. En la versión 60 de Reina Valera dice que es una herencia que no se marchita, inmarcesible, pero a veces ni sabemos qué quiere decir eso, ¿verdad? Entonces mejor se los voy a leer en la versión de lenguaje actual, porque ahí sí le vamos a entender bien. Yo no sé cómo sea la que tienen ahí. Bueno, esa es la versión tradicional, pero vamos a ver lo que dice esta. Si quieres, óyelo, o está bien si lo pueden leer también. Alabemos al Dios y Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Por su gran amor, Dios cambió nuestra vida. ¿Lo ha hecho en tu vida? ¿Es una realidad? Claro que sí. Para que siempre estemos seguros de nuestra salvación y de que nos dará todo lo que ha prometido y que tiene guardado en el cielo. ¿Te imaginas? Para que tú recibas todo lo que Dios tiene guardado en el cielo para ti, para que no te robe nada de la herencia. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios, ustedes tienen fe en Dios, y esa palabra es algo tremendo, es como un guardado, como un militar que guarda con una guardia militar lo que tiene ahí. Así nos guarda Dios. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvados tal y como está planeado en los últimos tiempos. Por eso, aun cuando por algún tiempo tenga que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza o la fe que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así tiene
es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza, su fe crecerá. Su fe será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza, de la fe que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Fíjese, ¿por quién va a ser alabada? Por Jesús. Qué tremendo. Nuestra fe es tan preciosa, mucho más que el oro. Por eso la tiene que probar, porque Dios tiene que estar bien seguro que sus hijos le creen, como todo padre quiere que sus hijos le crean y sepan que es capaz de cumplirle todo lo que les ha dicho. Esa herencia de Dios que nos las ha dado. Así que la resurrección hace posible que tomemos toda esa herencia, pero otra vez tenemos que tomarla por fe. ¿Cuántas veces nos hemos robado esa herencia? Porque no hemos tenido la fe para tomarla. Ahora te pregunto, ¿qué problema tienes? ¿Tienes algún problema? ¿Alguna crisis? Y también te haré otra pregunta. ¿Qué promesa de Dios tienes? ¿En qué promesa de Dios te estás parando con respecto a esa crisis, ese problema? Si estás tomando una promesa de Dios, no hay problema. Eso es el problema. Cuando no estamos basados, cuando no estamos cimentados en la promesa de Dios, entonces sí estamos en problemas. Ese sí es el verdadero problema. Porque entonces, ¿qué viene? La desesperación, la angustia, la enfermedad, la crisis, el desesperación, el enojo, el grito, el sacar y buscar ayudas a veces contraproducentes. ¿No es cierto? Por eso necesitamos la fe. Dios quiere evitarte el estrés. Dios quiere evitarte el desgaste que produce ese problema tan grave. Él quiere evitarte. Por eso te invita, como a Tomás, a creer primero, a descansar en sus promesas, en saber que a lo mejor es viernes, que no ves la luz, a lo mejor es viernes, pero el domingo viene, donde hay luz, donde hay salida, donde la piedra grandísima que sientes estará removida. ¿Te acuerdas? Las mujeres llegaron, ¿quién nos quitará la piedra? Pero cuando llegaron, ¿qué crees? Ya estaba quitada, porque Jesús siempre se adelanta cuando tenemos fe en nuestros problemas. Mis queridos, necesitamos, es urgente. La fe es un ingrediente ahorita indispensable. Significa entre la vida y la muerte, entre el éxito y el fracaso. Necesitas tener fe, y eso es un don que Dios te ha dado. Nada más necesitas conocer tu palabra y creerla. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Así que es indispensable. Entonces, entre más conozcamos la palabra de Dios, entre más la leamos, pues más fe tendremos. Entre más nos disciplinemos para tomar nuestros amigos de la palabra, que tanto es un programa que queremos para que todos puedan empezar a leer la palabra. Entre más tomemos nuestras clases bíblicas, entre más nos expongamos a la palabra, bueno, ¿qué cree que pasará? Tendremos mucho más fuerza espiritual. Ese es el problema con el pueblo de Dios. Por eso cualquier cosa los quita, les roba la fe, porque no hay una fuerza espiritual que los sostenga en sus problemas, en las crisis. Pero Dios nos ha dado tremendas promesas ahí que necesitamos tomarlas para que nuestra palabra, nuestra vida esté siempre en victoria. Eso es lo que Dios quiere. Fíjate, Jesús mismo, sabiendo esta deficiencia, que Él nos insta, nos apremia a que construyamos una casa espiritual firme, no en la arena. Él nos da esa ilustración de esos constructores como en una casa, para que lo entendamos perfectamente y lo podemos llevar literalmente a nuestra casa, a nuestra familia. Lucas 6, 46 al 49.
Lucas 6:46 dice, también se los voy a leer en esta versión del lenguaje actual. Y por cierto, es un comercial, pero muy bueno. Esta es la Biblia del lenguaje actual, pero esta versión es la Biblia de mi familia. Incluso le puedes poner el retrato de tu familia aquí. Y toda la Biblia me encanta, porque toda la Biblia tiene estudios con respecto a la familia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuánto les haría bien a los matrimonios? ¿Cuánto les haría bien tomarla y leerla y estudiarla y todas esas ayudas que le dan ahí, aplicando toda la Biblia a la familia? Sería una bendición tremenda. Tome este buen consejo, es una muy buena inversión para su familia. Bueno, en esa versión le voy a leer Lucas 6:46 al 49. Dice Jesús: ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les digo, lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca, hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el que construyó su casa en terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está cimentada nuestra casa? Muchas veces cuando vienen las crisis o los problemas, sobre todo familiares, siempre queremos buscar alguien, echarle la culpa a alguien afuera. No, si mi hijo era muy bueno, ese amigo, que ese fue el que lo echó a perder. No, mi hijita, ya tu hijo se andaba tamboleando y nada más le dieron el tiro de gracia afuera, porque no, siempre buscamos cualquier. No, mi esposo ya no está porque no, la casa se construye en la roca, y eso es lo que nos falta, porque no obedecemos, no ponemos por práctica lo que la palabra de Dios dice en nuestras vidas. Por eso dicen, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les ordeno. No, hablan muy rápido, pero no actúan. Y yo creo que eso es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. La fe es poner en acción lo que Él nos ha dicho. Así de sencillo. Nada más pone en acción lo que Él te dice y ya tienes fe. No es un esfuerzo, no es algo que tú tienes que estar buscando. Es algo nada más de obediencia. La fe y la obediencia es la misma palabra. Así que eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos esa fe para creer las promesas, para tomar nuestras promesas y no dejar que el enemigo venga y nos robe nuestras vidas, y nos robe nuestras finanzas, nos robe nuestra felicidad, nos robe nuestra familia. No podemos dejarlo. Necesitamos tomar la fe de Dios en nuestras vidas. Pero quiero también tocar un poquito otra promesa, otra preciosa promesa que tenemos con la resurrección de Jesús. Dijimos que si Jesús resucitó, nosotros tenemos la certeza que resucitaremos con Él. Dice Primera de Corintios. Si a ti te interesa toda esta parte de la resurrección de los muertos, y ahora estamos hablando de la resurrección de todos los que murieron en Cristo, todo Primera de Corintios capítulo 15, ahí lo ven. Y yo quiero hablarles de esta esperanza, de esta resurrección de los muertos, de que todos aquellos nuestros seres queridos que nos precedieron, que están en el cielo con el Señor, que se murieron antes, nosotros, esa es la gloriosa esperanza que nos da la resurrección, que los volveremos a ver. ¿Sabes? Esta es la resurrección de este cuerpo, porque vamos a resucitar con un cuerpo, claro, un cuerpo glorificado. No un cuerpo enfermo, no un cuerpo viejo, no un cuerpo hermoso, como lo vamos a leer aquí. Por eso, esa es la gloriosa esperanza. Por eso cuando muere un cristiano, no podemos entristecernos como los que no tienen, porque la muerte para todos los que no son cristianos es terminal, es el punto final.
Para el cristiano apenas es el principio de la verdadera vida. Y nosotros lloramos a veces cuando se muere alguien, pero no es porque no sabemos que va a estar con el Señor, que se va a ir su espíritu, su alma con Él. Nos duele la separación física, el que ya no vamos a verlo, el que ya no vamos a tenerlo cerca. Eso es lo que nos duele, porque sabemos que está con el Señor certeramente. Pero esta gloriosa también esperanza es que algún día lo veremos otra vez. Si está con el Señor, así es. Eso nos lo dice la palabra, y eso es otra gloriosa esperanza que debemos de tener todos los cristianos. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14. Nos los habla claramente para que entendamos esta resurrección que todos, si morimos antes de que Jesús venga, vamos a tener. Y si viene Él, pues nos va a llevar, y entonces seremos transformados, porque este cuerpo de todos modos se tiene que transformar en un cuerpo glorificado. Dice 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. Hermanos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo, igualmente que Jesús, Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. ¿En qué resucitará? En este cuerpo. Este cuerpo, así como Jesús, Él no resucitó en espíritu. Él le dijo: Tomás, mete tus manos, no soy un espíritu, denme de comer. Él anduvo, Él caminó, Él habló, lo vieron más de 500 personas, dice el libro de los Hechos. Así que tendremos este cuerpo. Vamos a tener este cuerpo glorificado. Así que este cuerpo es muy importante para Dios. Tenemos que cuidarlo, porque este cuerpo también tiene y será un cuerpo que estará para siempre con el Señor por la eternidad. Vamos a ver cómo es esto. Primera de Corintios 15, 40 al 44. Tú puedes leer todo el capítulo de Corintios 15 para que tú tengas más informes de esto. Dice: hay también cuerpos que viven en el cielo. Fíjense, no dice espíritu, dice cuerpos que viven en el cielo, y cuerpos que viven en la tierra. La belleza de los cuerpos del cielo no es como la de los cuerpos de la tierra. El brillo del sol no es como la de la luna y las estrellas. Y aún cada una de las estrellas tiene su brillo distinto. Así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo, claro, y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelve a la vida, su cuerpo será, oye bien, hermoso y fuerte. Ahí se nos van a cumplir todos los deseos de nuestro corazón, de todos. Si eres alto, bajito, gordito, morenito, lo que hayas querido, ahora vas a tener un cuerpo hermoso y fuerte, y no volverá a morir, que eso es lo principal. Se entierra cuerpo físico, pero resucita cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. Así que este cuerpo, mis queridos, es muy importante para Dios. Y ahora sí vas a poder entender la importancia que tiene este cuerpo, el cuidado que debes de tener de este cuerpo. Por eso la palabra de Dios nos dice algo tremendo. Cualquier pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que adultera o fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque ahora sí entiendes que dice la palabra de Dios que el cuerpo nuestro no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Porque este cuerpo es para Él. Vamos a estar en cuerpo allá también, en ese cuerpo glorificado, diferente, pero al fin nos podremos reconocer y podemos vernos, porque este cuerpo es importante. Así que también nos dice la palabra de Dios que nosotros todos somos parte, somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que este cuerpo tenemos que cuidarlo muchísimo. ¿Por qué? Porque va a estar con el Señor, va a estar para siempre con el Señor. Así que si nuestros cuerpos son miembros de Cristo, ¿cómo los debemos de cuidar? ¿Cómo debes de cuidar tus ojos si van a ver a Jesús cara a cara? ¿Cómo debes de cuidar tus ojos de lo que ves? ¿Pornografía?
cosas indecentes, cosas que no sirven, que no vale la pena. Si estos ojos van a ver a Jesús, tiene que cuidarlos, porque es muy importante para Dios este cuerpo. Así que, ¿cómo debemos entonces de vivir cada día? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a tocar? ¿Cómo vamos a expresarnos? Si este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, y este cuerpo va a recibir el toque de Dios, porque estamos esperando esa esperanza gloriosa de ver a Jesús cara a cara. Así que, ¿estás esperando esa esperanza gloriosa? ¿Estás esperando ver a Jesús con tus ojos? ¿Lo estás esperando? Entonces, ¿cómo debes de cuidar tus ojos? ¿Cómo los debes de cuidar? ¿Cómo debes de cuidar tus pies caminando tras lo que no debe de ser? Si van a caminar por las calles de oro y van a atravesar las puertas de perla, ¿te imaginas? Estos pies tuyos, ¿cómo vas a ensuciarlos yendo a los antros, yendo atrás la mujer o el hombre ajeno? Y por cierto, de una vez un comercial. Dios a cada matrimonio, ¿cuántos matrimonios hay aquí? Bueno, a ustedes les digo, Dios te dio esa mujer, es la única que te pertenece, las demás son ajenas. Y a ti, mujer, Dios te dio ese hombre, es el único que te dio Dios, los demás son ajenos. Y vean nada más lo que dice, los que se va tras la mujer ajena. Tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Queremos ver a Jesús. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos, que tendremos trascendencia. Todo lo que las religiones quieren, los hinduistas, los budistas, todos esos quieren trascender la eternidad, pero nunca lo podrán hacer, sino que el único que bajó del cielo es Jesucristo, para podernos llevar con Él por la eternidad. Y esa es la esperanza gloriosa que tendremos, y que en este cuerpo recibirá la gloria de Dios también, y por eso tendremos que cuidarlo. ¿Cómo hablamos? ¿Qué cantamos? A ver, jóvenes, ¿qué cantamos? Esas gargantas que algún día tendrán que estar glorificando y ensalzando a Dios junto con todos los santos por toda la eternidad. ¿Cuántas cosas tenemos que ver? Cuando vemos la vida desde esa perspectiva, cosas diferentes tienen que ver en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas quiere Dios mostrarnos a nosotros? Y quiere que nosotros podamos vivir a ese nivel de vida. Así que es una gloriosa, la resurrección de Jesucristo es la esperanza gloriosa que nos dio de que trascenderemos con Él la eternidad. Qué tremendo. Todo el mundo lo sabe. Todos tienen eternidad. Y todos también resucitarán, justos e injustos, dice la palabra. Pero unos para estar con Dios y otros para estar en otro lugar de tormento tan real también, porque estarán también en sus cuerpos. Qué tremendo, ¿no? Pero nosotros tenemos una esperanza, que Jesús, a donde está Él, nosotros estaremos con Él. Esa es la esperanza gloriosa. Por eso tenemos que prepararnos y vivir esta clase de vida y tomar esa fe de Dios para vivir cada día ante esa dimensión. Pero ahorita quiero, antes de orar, quiero darle oportunidad a las personas que nos visitan por primera vez. Usted tiene la oportunidad de decirle a Jesús: yo quiero esa esperanza gloriosa de pasar la eternidad contigo. Yo quiero tener esa seguridad de que mis pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Yo quiero tener la seguridad de mi salvación, de saber que mi vida está segura en tus manos. Y la única manera de lograrlo es entregarle su vida a Jesús. Él fue el único que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Así es que si Él es el camino, yo quiero hacerles esta invitación en esta tarde, para que si tú quieres decirle a Jesús: aquí está mi vida, me entrego a ti, yo quiero estar contigo para siempre.
yo le pido que por favor me levante su mano para saber por quién voy a orar. Si tú quieres decirle eso, Dios te bendiga, muchas gracias. ¿Alguien más que le quiere decir al Señor, aquí está mi vida? Si tú vienes por primera vez, si quieres decirle, Señor, aquí estoy, me entrego a ti. ¿Alguien más? Dios te está dando esta oportunidad. Él es el único. Ninguna religión puede darte. Dios le bendiga, yo veo su mano. Nadie puede darte esa seguridad, solamente el Señor Jesucristo. ¿Y por qué no se ponen de pie ustedes que levantaron sus manos para poderlos ver desde aquí y guiarlos en una oración? Porque a lo mejor desde aquí no los veo. Gracias. ¿Alguien más que quiere decirle, Señor, aquí está mi vida, me entrego a ti? Señor Jesús estuvo 3 horas en la cruz del Calvario, con sus manos extendidas, esperando que usted llegara. Así que yo sé que Dios está tocando sus vidas y está diciéndole, aquí estoy, Jesús. Vamos a ayudarle a estas personas y repitan en voz alta ustedes. Ponga toda su fe en lo que la palabra de Dios dice para que usted reciba a Jesús. Y dígale así, Señor Jesucristo. Vamos a ayudarles todos. Señor Jesucristo, te doy gracias porque esta tarde abro mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Te pido que entres, Jesús, que tomes todo lo que soy. Te necesito. Te doy gracias porque ahora, como dice tu palabra, soy tu hijo o tu hija y ahora sé que tengo eternidad junto contigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les felicitamos. Queremos darle, no se siente, queremos darle una bienvenida y queremos pedirle que nos acompañe. Por favor, allá, mire, hay ese letrero que dice bienvenido. Por favor, pasen, ustedes que levantaron sus manos, por favor, pasen. Los edecanes van a saber cómo llevarles. Si usted está arriba, también puede bajar y puede llevarlo allá. Le damos una bienvenida a la familia de Dios. Gracias por estas vidas. Le damos gracias a Dios porque Él nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Bueno, ahora yo quiero orar. Les decía yo en las 2 reuniones pasadas que muy temprano en la mañana, por ahí de las 5 de la mañana, el Señor está orando. El Señor me dio una promesa precisamente acerca me mostró las personas que estaban teniendo un problema muy, muy grave. Si tú estás en esta situación, si piensas que ya no hay salida, si piensas que ya se acabó, que ya es el final, que ya no hay solución de cualquier cosa, no sé, así me lo mostró el Señor, una situación angustiante, que tú ya no puedes solo. Me mostraba así como esa roca tremenda que cubría la tumba, ¿no? Así sientes que hay una roca grande, un impedimento tremendo para que la solución venga. Si tú estás en esa situación, yo te pido que te pongas de pie. Yo quiero orar porque tengo una palabra de Dios para ti. Dios me mostró que no hay nada terminal. No pienses que es el final. Todavía hay solución en Cristo Jesús. Todavía hay salida. No te des por vencido. No te des por vencido. No te dejes caer en esa depresión. Dios tiene la salida. No hay cosa que murió. No, todavía hay solución en Cristo Jesús. Y me dio como promesa para ti el Salmo 46, que quiero que leas en tu casa completo. Nada más te voy a dar el versículo que me mostró para esta oración que vamos a hacer. Dice el versículo, el Salmo 46, 5, me dice: la ciudad de Dios jamás caerá. ¿Oíste? Jamás caerá, porque Dios habita en ella. Dios está contigo. Dios mismo vendrá en su ayuda al comenzar el día. Me sentí tan impresionada porque qué casualidad que decía el Salmo 46. Y Dios también nos dice que esta mañana, bueno, que el día que resucitó Jesús, también nos dice que muy de mañana, cuando fueron las mujeres
y el sepulcro estaba abierto. Y yo sé que así va a pasar. Muy de mañana va a venir la respuesta. Al clarear el día, como dice la versión 60, tú vas a ver la respuesta. No te des por vencido. Por favor, anímate con esta palabra. Vamos a orar y toma por fe una promesa de Dios para ese problema que tienes, que piensas que ya no hay salida, que piensas que ya no hay solución. Yo te digo, Dios todavía tiene la solución. Padre, te damos gracias, porque tú eres un Dios infinito, tú eres un Dios grande y maravilloso. Tú eres un Dios que tiene mucho más cosas que darnos que nosotros que pedir. Pero a veces, Señor, nosotros nos hemos llevado tanto del problema que no vemos salida. Estas personas se sienten solas, se sienten terminal, se sienten que ya no hay, que sus sueños se acabaron, que ya llegaron al final del camino, que ya no hay puerta que se abra, que ya no tienen destino. Padre, dales una palabra. Dales una palabra. Dales una palabra que sí hay destino. Si hay destino para ti, si hay salida, si vas a ver la respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que ellos tomen su promesa por fe. Y Señor, que tú al clarear la mañana, al empezar el día, tú vas a solucionar las cosas. Te damos gracias, Padre. Gracias por la respuesta. La tomamos en fe, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale gracias, dile gracias, porque nadie me robará esta promesa que Dios ha tenido en mi vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y te pido, por favor, que estés contento, no te dejes abatir. No te dejes, no te vayas sin esperanza, por favor. Vete con la fuerza del Señor en tu vida. Que Dios te bendiga, pues. Vamos a ponernos de pie, por favor.
bendiga. Estamos despedidos. Muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión en vivo de amistadcristianamexico.com. Si es la primera ocasión que usted vio un mensaje de este tipo y quiere conocer de una manera personal a Jesucristo, lo invito a que llame al teléfono 91 83 06 70 o bien nos envíe un correo electrónico a contacto@amistadcristianamexico.com. Y si quiere adquirir esta u otras conferencias, solicítelas al correo videos@amistadcristianamexico.com. Que Dios le bendiga.